a la embarcación. Y por eso yo me imagino que el trabajo periodístico está centrado en identificar a esas personas y así descartar de plano que se trataría de inteligencia artificial, como lo dijo Nicolás Maduro. Ahora, te quiero preguntar, Adriana, ¿en qué va a consistir? ¿Cómo se van a organizar estos entrenamientos militares? Porque yo me imagino que también tiene que ver con la cantidad de personas que finalmente se enrolaron, fueron al cantón de reclutamiento. ¿Se ha visto movimiento masivo de eso? Es algo difícil de responder por lo siguiente. No hay manera de auditar las cifras que Nicolás Maduro dio, hablando de 8.200.000 personas registrándose en la Milicia Nacional Bolivariana. También ver cuántos realmente fueron a esa jornada. Yo estuve hace un par de semanas en la Plaza Bolívar de la ciudad capital, donde algunas personas se estaban registrando, pero muchas de ellas ya formaban parte de esa Milicia Nacional Bolivariana. Así que quiénes son nuevos, quiénes no, es muy difícil saberlo, porque en este país no hay manera de auditar cifras, no hay manera de que puedas tener una llamada con un ministro, una llamada con la Presidencia de la República para pedir dónde constan esas cifras. Pero en todo caso, la jornada busca que las personas que están registradas pues se preparen para una eventual amenaza extranjera, y eso tiene que ver obviamente con preparación en inteligencia, preparación en uso de las armas. Incluso ayer, desde el puesto de mando presidencial, Nicolás Maduro estaba reunido con los cabezas de la Fuerza Armada Nacional, también con las cabezas de las policías, como dando cuenta de que Venezuela está preparada para cualquier cosa, a pesar de que insiste en todas sus alocuciones que Venezuela es territorio de paz, que Estados Unidos está queriendo vender una narrativa de que ellos son los buenos y los venezolanos son los malos. Ellos insisten en que la narrativa de Marco Rubio, el secretario de Estado norteamericano, busca mancharle las manos de sangre a Trump, pero que desde Venezuela no hay ninguna amenaza. Oye, a mí lo que me llama poderosamente la atención, quiero volver a los aviones. ¿Saben ustedes que según la inteligencia de Estados Unidos, en Venezuela hay operativos solamente 7 F-16? Esa es la información que se maneja. Como 40, de una flota como 40, que fue un contrato que se hizo en 1986 entre los gobiernos democráticos venezolanos y Estados Unidos. Y operativo, me imagino que con mucho esfuerzo, porque sin acceso directo a Porque están bloqueados, la venta de repuestos está bloqueada. Pero tienen los Sukhoi, por ejemplo, que los compraron en los 2000, ¿ok? Que son de origen ruso. Y tienen algunos Mirage franceses, que la mayoría en tierra, pero también. ¿Por qué manda? Es que ese es el mensaje. Yo creo que ahí también se puede sumar David. ¿Por qué le hace volar sobre la cabeza F-16 que requieren repuestos, que están con sanciones, que requieren mantenciones, que están con sanciones? ¿Qué le está diciendo? ¿Me conseguí igual los repuestos? ¿Tengo igual volando tus propios aviones? Esa provocación tiene un elemento político súper interesante de analizar. O te voy a atacar con tus propias armas. Claro. No, sin duda. Por eso me llamó la atención. Yo pensé que habían sobrevolado los Sukhoi, pero David confirmó ahí que eran F-16. Y efectivamente que el F-16 probablemente sea uno de los aviones de combate de mejor rendimiento que ha tenido, digamos, la industria armamentística norteamericana. No me quiero extender en esto. Sabemos que están los F-35, los F-22, que son de mayor tecnología. Pero ¿cómo se llama? En términos de, por decir, el modelo del año, que se vendió como pan caliente en el mundo y que son altamente exitosos, sin duda es el F-16. Pero Repe, desde la vereda del sentido común, como diría Juan Gabriel, ¿pero qué necesidad? Perdón. No, o sea, de sobrevolar aviones sobre un buque norteamericano, considerando la situación de alta volatilidad que nos decía David. O sea, no había ninguna necesidad. ¿Por qué? ¿Por qué lo está haciendo? Ahí está David con Canadá de la empresa. Sí, David, a ver, ¿tienes alguna respuesta? Sí, hay una cosa interesante ahí. Desde luego, nadie mejor que un soldado estadounidense identifica un F-16. Por lo tanto, sí, confirmado que son F-16. Dos, Estados Unidos tiene dos opiniones en este punto, según las informaciones que nos llegan del Consejo de Seguridad Nacional, de nuevo, equipo de Marco Rubio. Uno, el arsenal de Maduro es, por decirlo de algún modo, inexistente. Es decir, está muy maltrecho, le falta manutención. Pero, desde el 2019, Maduro cuenta con asesoramiento, apoyo técnico y presencia, según la inteligencia estadounidense, de la Guardia Revolucionaria de Irán, que ha llegado y ha desembarcado. Y ya todos sabemos la presencia de Hezbollah, satélite iraní. Ahora es la Guardia Revolucionaria
a la que, por cierto, se vio llegando en el 2019 a Maiquetía con material militar. Y segundo, el apoyo de Rusia decisivo en asesoramiento a Maduro, porque también se ha convertido en una especie de satélite ruso en el Caribe y en Sudamérica. Por lo tanto, para Estados Unidos, esta demostración de fuerza es un show. Ahora bien, la confluencia de intereses de dos de sus grandes adversarios, como son Irán y Rusia, con asesoramiento y apoyo a Maduro, es muy importante. Con una salvedad, y esta salvedad se apunta también desde el equipo de Marco Rubio. Fíjense lo que pasó con Bashar el-Assad. Un satélite de Irán y de Rusia cae cuando tiene que caer. Y Rusia lo deja caer cuando lo tiene que dejar caer. Y en ese momento en que Bashar el-Assad cayó, con la administración Biden ya se empezó a hablar de Maduro. Y ese es un ejemplo que desde Washington se pone también a los venezolanos. El día en que haya un recambio, ese recambio será apoyado y reconocido por Estados Unidos. Hasta el punto que el presidente Trump se ha dado la mano y ha posado con el nuevo presidente de Siria, al-Jolani, que era un terrorista buscado por Estados Unidos. Era un tipo que pasó 10 años casi en una prisión de Estados Unidos en Irak. Y aún así, con ese señor, con tal de que no fuera el satélite de Rusia y de Irán, que era Bashar el-Assad, Estados Unidos está apoyándole, le ha retirado las sanciones a Siria. Entonces, los venezolanos podrían ver una retirada de sanciones y un apoyo expreso de Estados Unidos si ese cambio se produce también desde dentro. Pero claro, falta ver también internamente qué apoyos tiene el chavismo, ¿no? Que son muchos. ¿Sabes qué? Me sigue dando vuelta el tema del F-16, que es un avión norteamericano, porque yo creo que aquí hay que leer también la señal que se envía. Si es que Venezuela, o como lo denomina Estados Unidos, el cartel de los soles, que está a cargo de gobernar Venezuela, no tiene acceso a los repuestos para estos aviones, volar con un F-16 sobre los buques norteamericanos es una burla. Lógico. Porque así como tú me tienes sanciones, yo accedo a esos repuestos igual. Mira cómo vuelo sobre ti. Exactamente. Eso es. Pero ya hay una respuesta y quiero pedirle a David si es que la puede confirmar. Darío, acompáñame, vamos a revisar el siguiente titular. David, te lo voy a mostrar. Infobae, Estados Unidos despliega 10 F-35 en Puerto Rico para luchar contra los carteles de droga. David, cuéntanos si ya has tenido acceso, si la información fue dada de manera oficial, si habló el Consejo de Seguridad Nacional, si proviene del Pentágono, pero esta es la información que se está dando acá en Sudamérica por Infobae. El Pentágono, de hecho, confirmó con fuentes, altos funcionarios, en una comunicación de respuesta cuando vimos este titular publicado también por algunos medios en Estados Unidos. Y nos dicen que sí, que efectivamente hay F-35, ya no es un F-16, estamos hablando de F-35, desplegados en Puerto Rico. Han estado en otras ocasiones, porque Puerto Rico, aunque no es un estado, tiene presencia militar de Estados Unidos. Y además, tened en cuenta que se han sumado a esta coalición contra el narcotráfico, entre comillas, contra el régimen venezolano que, según Estados Unidos, está controlado por el narcotráfico, otras naciones que están colaborando activamente. Estamos hablando de Trinidad, menores, también Surinam, y podríamos ver un mayor despliegue incluso con acuerdos puntuales. No es casual que Marco Rubio haya hecho coincidir toda esta escalada con un viaje suyo a México y a Ecuador. Claro. Oye, ¿le puedo preguntar a Adriana, que sigue con nosotros, ella está en Venezuela, si es que ella manejaba esta información de este despliegue de 10 aviones de guerra en Puerto Rico? Adriana, son aviones norteamericanos, F-35. Bueno, había leído el mismo titular que ustedes, pero hasta este momento, desde Venezuela, como le digo, no hay mayor respuesta, no hay mayor pronunciamiento sobre ese nuevo despliegue del que ustedes hacen referencia, y además sobre esta información de los dos F-16 que supuestamente son venezolanos y volaron cerca. Acá regularmente los pronunciamientos de Estado se dan un poco más tarde, más cerca de mediodía, así que estamos todos esperando qué puede responder el Ministerio de la Defensa, qué puede responder Nicolás Maduro ante esto, si quizás la respuesta va a ser nuevamente que se trata de inteligencia artificial o se trata de hechos falsos, como han dicho últimamente. Sí, ¿hoy día hay alguna pauta de Nicolás Maduro? ¿Hay alguna convocatoria de prensa, alguna actividad importante en donde ustedes puedan acceder a las autoridades?
solamente esta jornada de preparación de la Milicia Nacional Bolivariana, pero realmente no siempre se le puede acercar al presidente Nicolás Maduro ni hacerle preguntas. Esto es algo para un círculo muy limitado de periodistas acreditados ante el Ministerio de Comunicación e Información. No cualquiera puede ir y acercarse. Y en Venezuela las cosas funcionan con bastante protocolo, distancia y hermetismo. Y por lo que entendemos también no siempre se hacen en vivo, muchas veces son grabadas y después se pueden difundir. Exactamente, pero el lunes pasado hubo sí una rueda de prensa de Nicolás Maduro con medios internacionales donde algunas cadenas importantes pudieron asistir y hacerle preguntas a Maduro, que es algo que no ocurre o que no ocurría. Eso es muy inusual. Es muy inusual, sobre todo después de las elecciones presidenciales del 28 de julio, fue inusual. Antes sí había convocatorias de Nicolás Maduro en la que algunos periodistas acreditados ante el Ministerio de Comunicación e Información podían llegar al Palacio de Miraflores a sus ruedas de prensa, pero no siempre son convocados. Ahora, si que habla de 8 millones de personas que se habrían enrolado y necesitan este entrenamiento, ¿cómo funciona la ciudad? Porque uno supone que con 8 personas que tienen que recibir entrenamiento probablemente esté funcionando toda media máquina. ¿Qué se ve? No necesariamente. Si usted se da un paseo hoy por Caracas, encontrará que en la ciudad la gente sigue abriendo sus comercios, la gente sigue yendo a su trabajo, no hay un mayor despliegue militar policial como sí lo veíamos, por ejemplo, cerca del 10 de enero, el día que coincidía con la juramentación para asumir el nuevo mandato de Nicolás Maduro. En este momento lo que sí hay es que esas unidades donde la gente supuestamente se prepara, se alista para la milicia, están llenas de esas personas que están alistadas. Pero cuando se habla del número 8.200.000, claro, es bastante difícil de auditar. Pero como le digo, Caracas, Venezuela, en este momento, como usted lo está viendo, yo estoy en una calle de un vecindario del este donde hay mercados detrás de mí, donde hay incluso una sede policial a pocos metros y todo funciona con la regularidad de siempre, con las carencias de siempre y las dificultades que en líneas generales hay en Venezuela incluso. Más temprano veía un reportaje de un compañero en las costas de Venezuela, que las que están más cerca de Caracas, que son en La Guaira, y la actividad pesquera continuaba, porque además es el medio de vida de la gente. La gente no puede decir, me voy a quedar en mi casa esperando que pase algo, porque la realidad es que la inflación te ha consumido, el pésimo salario te consume, a salir a trabajar, tienes que tener 3 trabajos o hacer varias cosas para poder sobrevivir. No te puedes quedar esperando. Mira que es importante lo que nos dice Adriana, sobre todo con el ambiente en la interna, porque probablemente esa tranquilidad al interior de Venezuela también le da tranquilidad, un respiro al régimen. Pero ¿sabes lo que pasa? Que la pregunta que tú le acabas de hacer a Adriana es precisa, digamos, porque imagínate tú sacar 8 millones de personas. Se nota. ¿No es cierto? De la actividad económica. Claro. Es muy fuerte el impacto. Es muy fuerte el impacto, o sea, debería haberse menos movimiento, debería haberse menos comercio abierto, porque se supone que están entrenando. Claro. Repe, seamos francos. No, sí, yo estoy de acuerdo. 8 millones de personas es una tremenda mentira, es otro hito más de propaganda del régimen. Pero es que Maduro, en el fondo ahí está la evidencia. Maduro no llegó ni a la mitad de ese número en los votos que legítimamente sacó en la elección que perdió con Edmundo González. Ni siquiera la mitad. Santiago se ha paralizado con una manifestación de 500.000 personas. Por favor, o sea... No, sí, es bien impresionante. Ahora, lo que es bien impresionante fue el titular de Infobae sobre estos días F-35, que son aviones de última generación. Entonces, la cosa es como que seguimos acumulando material bélico, digamos, en el Caribe. Pero es que la provocación me parece una gran torpeza. Una gran torpeza porque le da en el fondo más ganas y más voluntad y le da mayor justificación a Estados Unidos para seguir moviendo más tropas, más aviones, más buques. Pero es que eso, por eso yo creo que aquí puede pasar cualquier cosa. Y cuando tú dices que es una gran torpeza, es que a lo mejor, ¿y si no lo mandó el régimen? Ya hay un descolgado que fue a provocar para hacer pensar que el régimen lo mandó. A lo mejor ahora se están dando vuelta en círculo, viendo quién hizo esto. Pero ¿cómo? A lo mejor ellos también piensan que es una provocación.
Porque en la interna no todos están alienados con el régimen. Ya, pero el que lo hizo hoy día ha quedado expuesto. Quedó expuesto. Queda demasiado expuesto a lo que fue una torpeza o una provocación. Porque claramente Maduro o Diosdado va a decir, ¿quién fue el torpe que mandó esos 2 aviones a pasear? Quedó expuesto. ¿O no? No sé, hay varias lecturas que hacer de ahí. Pero bueno, está escuchando atentamente también David. ¿Tú crees que esto motive una escalada en la cantidad de buques, barcos, no sé, los submarinos de propulsión nuclear que ya están en el Caribe, que probablemente eso en cantidad podría aumentar? ¿Qué es lo que ves tú? Además de los aviones que ya están desplegados ahí en Puerto Rico. Está claro que se ha llegado a un nivel de despliegue como no se ha visto en el Caribe en muchísimo tiempo. Claro. Veo muy difícil que se aumente más simplemente por el coste de traslado y por el hecho de que es que estamos ante 4 grupos de destructores, submarinos nucleares, aviones y drones de vigilancia, los F-35. No hay este despliegue ni en el Golfo Pérsico, ni ante las costas de África, ni lo ha habido en el Mediterráneo en puntos de máxima tensión cuando la primavera árabe. Estamos hablando de... Es que es difícil ponderarlo, pero es sinceramente uno de los mayores despliegues de la historia de Estados Unidos en tiempos de paz generalizado. Por lo tanto, falta que llegue yo un creo portaaviones nomás. Falta solo un portaaviones y ya le ponen la joya a la corona. Pero es que los portaaviones tampoco están tan lejos, porque los portaaviones salen del Golfo de México, Golfo de América, tengo que decir también aquí ahora oficialmente en Estados Unidos. Y si no, Trump se enfada, que si no usamos ese término. Pero efectivamente hay portaaviones que están en la zona y que no tendrían muy difícil el acceso, incluso en el cruce del Canal de Panamá, en el cual Trump ha negociado condiciones muy favorables. Por lo tanto, sí, falta un portaaviones, pero en cuanto a operativos, misiles... y presencia militar es una de las mayores en tiempos de paz. Y desde luego, con lo que hay, yo creo que Estados Unidos tiene claramente una visión de que es suficiente. Es también interesante el hecho de que estamos viviendo un momento en el que el ejército, los militares, que por cierto ahora detrás de mí están pasando una serie de soldados que van a saludar a Donald Trump, porque hoy se anuncia el cambio del Departamento de Defensa al Departamento de la Guerra, que ha cambiado el nombre. Estamos en un contexto en el que Trump quiere mostrar fuerza a través de este tipo de despliegues. El ataque en Irán, el apoyo a Israel, el refuerzo que ayer anunció a Polonia. Es decir, Trump está utilizando este tipo de despliegues como una forma de disuasión. Y la Casa Blanca quiere que sea disuasión. Y por responder a tu pregunta, si se tiene que reforzar, se reforzará. Pero eso solo pasaría si en lugar de una provocación de estos 2 F-16 se llegara a, no sé, imagínate que por un error, por una equivocación o incluso buscado, acaba muriendo un solo soldado de Estados Unidos. Eso sería una situación realmente muy grave para Venezuela. Oye, desde el punto de vista de... ¿Disuadir o persuadir quizás? ¿Querrá este despliegue persuadir a coroneles y otros dentro de Venezuela de alzarse contra Maduro? ¿Crees tú que en la cabeza de Marco Rubio existe también esa hipótesis? Mira, José María, tú y yo recordamos muy bien y lo sabemos, en el 2019 hubo un pronunciamiento en Venezuela. Juan Guaidó salió de Venezuela. Se puso un avión en Maiquetía para que saliera Maduro de allí y se fuera a Cuba. Marco Rubio, entonces senador de la Florida, al que tú y yo hemos visto muchas veces por aquí, sabemos lo que piensa realmente de Venezuela. Él en ese momento le dio garantías a Trump, entonces presidente, con el vicepresidente Mike Pence. Dijo, está todo preparado, va a haber un pronunciamiento. Y hubo mensajes directos a Padrino, el ministro de la Defensa, y a otros, para que se sumaran. Y no lo lograron. No. Entonces Trump esta vez ha decidido actuar de una forma diferente. No confía en los generales, no confía en la Corte Suprema, no confía en Michael Moreno, no confía en los Rodríguez, no confía en nadie, porque además Trump sabe que la oposición está muy sola y que no tiene apoyo dentro del régimen. Y por lo tanto, sí, desde luego disuadir es lo que se utiliza como retórica, pero tú tienes mucha razón, José María, es persuadir, pero por la fuerza. Es decir, si llega el momento en el que Maduro tenga que caer, ahí está el ejército de Estados Unidos. Claro, si lo que pasa es que lo habíamos hablado acá, o sea, el escenario ideal, no sé si, bueno, por lo menos para mí, el escenario ideal es que efectivamente esta persuasión
digamos, y esta fuerza de despliegue. Con el mazo. Con el mazo. Con el mazo. Y el corte del dinero del narcotráfico entrando a Venezuela, que harto respiro, dicen los expertos, le da a Nicolás Maduro y sus secuaces, haga que efectivamente implosione de una buena vez todo esto desde adentro. Y una vez que se produzca este enfrentamiento entre los que están a favor y los que están en contra, Estados Unidos ingresar como una suerte de cascos azules a restablecer el orden y la paz y llevarse al narcotraficante y darle cierta estabilidad al proceso de transición en Venezuela. Eso es como, yo creo que sería como... el imaginario ideal. No, yo creo que eso es lo que sueña Marco Rubio todos los días antes de ir a acostarse. Pero no solo eso. Pero sí. Que no sea necesario el empleo de la fuerza por parte de Estados Unidos, sino que simplemente actuar como una alternativa de estabilidad y paz. Pero yo ya no la descartaría, la posibilidad de una operación que busque la captura particular, extracción puntual de Nicolás Maduro. Por esta información que les voy a dar a continuación y que la vamos a revisar porque fue parte de la información que entregó ayer Marco Rubio. Fíjense que Rubio ayer señala, ya lo habíamos dicho, pero queremos reiterarlo porque además vamos a tener las declaraciones, que ¿qué? Maduro no es el líder del cartel de los soles. O sea, lo es, pero no solo eso. Maduro no es el dictador de facto de Venezuela. Maduro no es el líder de una agrupación terrorista. Maduro es el fugitivo de la justicia estadounidense, como vemos a continuación. Es un narcotraficante y es un terrorista. Y no lo digo yo, lo dice un gran jurado en el estado de Nueva York. ¿Sí? En el estado de Nueva York la fiscalía presentó evidencia y ellos lo encausaron. Un gran jurado de individuos en el estado de Nueva York. Salió después, hace 2 años, un nuevo encausamiento que detalla el papel que tomó Nicolás Maduro, especialmente empezando en los años de Chávez, con la droga. Así que nosotros no estamos, a mí me gusta que ustedes de las Naciones Unidas están en desacuerdo. A mí no me importa lo que dicen las Naciones Unidas, no me importa. Nosotros eres un fugitivo de la justicia norteamericana. Él es un fugitivo de la justicia norteamericana. Lo que diga la ONU. De pasadita, ¿viste lo que dijo? No, me da lo mismo lo que diga la ONU, lo que diga la OEA. En el fondo, ¿qué está diciendo Marco Rubio? Marco Rubio le está dando el marco legal interno a la operación. Está diciendo, lo que está haciendo el gobierno de Estados Unidos es seguir una orden de la justicia estadounidense, que es traer a este fugitivo de la justicia a enfrentar los tribunales del Distrito Sur de Nueva York. Que están buscando a un criminal, a un delincuente. Exacto. Aquí no es un tema político, de hecho en ningún caso habla del dictador, de nada. Es solamente, y se refiere a que este narcotráfico partió en el gobierno de Chávez. Ese es el cambio de enfoque, y por eso Estados Unidos ha logrado sumar apoyos internacionales, porque no es una vez más tío Sam yendo a un país a derrocar una dictadura o un gobierno, un signo político que no le gusta, no. Es tío Sam persiguiendo un fugitivo de la justicia. Y por eso la estrategia es distinta. Y mira, y quiero conversar con David, porque resulta que, claro, se piensa incluso subir el monto en la recompensa. Porque aquí no solamente se está buscando a un terrorista como lo ha hecho tantas veces Estados Unidos. Si es narcoterrorista, son personas que tienen mucha plata, aquí hay mucho dinero. Tentar a esas personas que seguramente ya tienen varios millones de dólares en sus cuentas o en paraísos fiscales o ya en inversiones, se tiene que elevar el monto. Y probablemente por eso también, David, subimos de 50 millones de dólares. Imagínate que lo último que se ofrecía por Osama Bin Laden... De 25 a 50 y de 50 a 100. Y de 50 a 100 millones de dólares, porque es un narcoterrorista. Son personas que tienen mucha plata y es difícil tentarlos con plata. Me imagino que por ahí también pasa esa decisión. ¿O no, David? Hay una propuesta, y la propuesta la hace el senador Rick Scott de la Florida, para aumentarlo de 50 a 100. De 25 a 50 se pasó hace poco. Y ahí hay 3 elementos muy importantes. Primero, el gran jurado del que hablaba Marco Rubio, que imputó a Maduro y a otros jerarcas del chavismo por integrar el Cártel de los Soles. Importante, hace 2 semanas se presentó una nueva demanda en la Florida de los estadounidenses excarcelados que acusan a Maduro de secuestro
de haberles secuestrado, haberles torturado en el helicoide y en otras dependencias del régimen. Y también se le acusa de participar en secuestro dentro de este esquema terrorista. Y por responder a tu pregunta, la fiscal general Pam Bondi, ministra de Justicia, es el equivalente del cargo, dijo hace 3 semanas que a Maduro se le acababan de confiscar. No dio más detalles, pero me pareció una comparecencia de ella muy interesante aquí en el Departamento de Justicia. Dijo, se han incautado este fin de semana 30 toneladas de cocaína procedentes de Venezuela. De esas 30, 7 son personalidad directa, propiedad de Nicolás Maduro. La pyme de Maduro, digamos. 7. Y después dijo que a Maduro se le había incautado a través de testaferros todo tipo de bienes de lujo, casas, coches, cuentas en el Caribe y en la Florida, a través de intermediarios. Por lo tanto, ahí está el millonario. punto. No es toda esa justificación la que hace factible una operación de captura, como por ejemplo la de Osama Bin Laden en Pakistán. ¿No es acaso eso una justificación interna lógica para que eventualmente Estados Unidos buscara extraer de Venezuela a Nicolás Maduro y ponerlo frente a su justicia? Pero es que es distinto y por eso necesita otra estrategia, porque él tiene las Fuerzas Armadas, las policías a su favor. Aquí no es un simple delincuente que se está escondiendo. No, un prófugo. Tiene todo el aparato estatal que lo está protegiendo. A Maduro, dice. A Maduro. No, claro, que el problema, además, que aquí estamos hablando de un país grande. Un país que además que están en Sudamérica. O sea, yo sé que puede sonar sin sentido lo que estoy diciendo, pero no, o sea, a ver, aquí no es un tema, no es como intervenir en otras partes del mundo donde siempre hay conflicto, donde siempre está presente, hay bases militares estadounidenses, donde, qué sé yo, no sé, pasan cosas. No, esto es Sudamérica. Nosotros somos, en general tenemos la relación, no te voy a decir directa, pero por lo menos miramos hacia el norte, digamos, como referencia a Estados Unidos. Es otra realidad, no sé si me explico. Generalmente Estados Unidos no opera en esta parte del continente, generalmente, con la fuerza bruta, opera con inteligencia. La CIA se la pega, básicamente. Pero no, digamos, poner un buque, atacar, bombardear, porque es otra cosa. Por eso es tan complicado esto, ¿no? Por eso es tan difícil la situación venezolana. Y ha sido muy difícil de resolverla para todos. Porque además, en algún minuto Maduro sí ganó las elecciones. Entonces es complicado, no sé si me explico. No es llegar y decir, mira, ¿sabes qué? Hay un problema en Yemen, voy a desembarcar. No es una persona escondida. Es una persona que claro, Ningún triunfo de Maduro tuvo exento de polémica. Incluso la primera vez que derrota a Enrique Capriles, la diferencia fue mínima. Y existió evidencia que nunca fue considerada por los tribunales electorales venezolanos de la oposición de que había mesas que fueron adulteradas. En un número mínimo de votos, lo suficiente para hacer que no se notara mucho y que Maduro ganara igual. Pero Enrique Capriles Radonsky tuvo contra las cuerdas a Maduro hasta altas horas de la noche, cuando el tribunal electoral no quería dar los resultados porque la elección estaba demasiado Pero fue estrecha. reconocido internacionalmente como el jefe de Estado, fue reconocido internamente como el jefe de Estado. Distinto es lo que pasó después, con las 2 elecciones siguientes. Pero llama mucho la atención a una autoridad de la entidad de Marco Rubio hablando en español, primera cuestión, hablando en español. En Ecuador. En Ecuador. Y... el primer presidente hispanoamericano de Estados Unidos, ¿no? Podría ser en el próximo mandato. Y además decir lo que dijo de las Naciones Unidas. No importa nada lo que digan las Naciones Unidas. Para nosotros es un fugitivo. Eso me llamó poderosamente la atención respecto de la señal que está enviando, porque eso se lo está diciendo en la espalda de Maduro. No lo está diciendo en Estados Unidos, lo está diciendo aquí en América. Se lo está diciendo al lado, como vecino se lo está diciendo en esta ruta que hizo. Pero, David, ¿a ti te da la sensación que estos 10 aviones de guerra desplegados en Puerto Rico ya es una escalada? Está claro que es una muestra y una respuesta directa a cómo el régimen ha respondido a la presencia militar en el Caribe, ¿no? Y está claro que mover F-35 y en esa cantidad a Puerto Rico es claramente un mensaje al régimen. Yo diría que más escalada que la de enviar todos los grupos
destructores que hay ya, es muy difícil. Como decías, solo falta un portaaviones, que es bastante impracticable en este momento. Pero yo creo que sí que cabe esperar más mensajes de este tipo, ¿no? Cabe ver presencia de algún submarino, algún sobrevuelo de Estados Unidos y, sobre todo, lo que ya nos han contado en el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca es que en algún momento va a haber algún tipo de barcaza que vuelva a hacer esa ruta y que vuelva a ser reventada, ¿no? Lo que sí que le resulta bastante gracioso aquí en la Casa Blanca es que el régimen hable de inteligencia artificial. Dicen que no, de ninguna forma. Y esta mañana, hablando con un funcionario aquí, me decía, sí, y ahora nos van a decir que los narcosobrinos, recordar, los sobrinos de Nicolás Maduro, que fueron interceptados introduciendo droga en Miami, también son inteligencia artificial. O lo que ha dicho el Pollo Carvajal también es inteligencia artificial, ¿no? Por lo tanto, yo creo que sí que cabe esperar mucha más vigilancia. Estoy convencido de que va a haber otra operación como la de esta barcaza si no hay un control absoluto desde esos puntos de salida de la cocaína. Y creo que va a haber más mensajes de, como decía José María, más que de disuasión, de persuasión por parte de la Casa Blanca al régimen con estas exhibiciones. No, yo creo que una demostración de fuerza son los F-35. Los F-35 Claro. es ya... Porque están a tiro. Es que no le manda uno, manda 10. No, lo que pasa es que están a tiro. O sea, tiene una autonomía suficiente ese avión de quinta generación. A mí me gustan los juguetitos, por eso de quinta generación. Es el avión de combate más moderno del mundo. Lo tiene solamente Estados Unidos e Israel. Arabia Saudita está haciendo todo lo posible porque se lo vendan. Pero ese avión... ¿Puede ser indetectable? Es que tiene todo lo que se te ocurra. Es ultra moderno. O sea, no lo detectan los radares. Esto es súper bueno. Y tiene autonomía suficiente para realizar operaciones desde Puerto Rico acá, pero suficiente para volver tranquilo a su base. ¿En cuántos minutos llega un avión de esos? Mira, pongamos, a ver si nos Ese ayuda. avión es capaz de volar. ¿Está David o Chris arriba? Déjame averiguarlo bien. Ah, Dani. Tiremos entonces kilometraje desde Puerto Rico hasta Venezuela. Vamos a medir la distancia exacta. 858 kilómetros. Es decir, en línea recta, 858 kilómetros es la distancia de Santiago hasta Valdivia. ¿Puerto Montt? ¿Valdivia, Puerto Montt? Por ahí anda, ¿no? Sí. Sí, Osorno. más o menos, Santiago Osorno. pasadito Temuco. Santiago Osorno, ¿no es cierto? Esa es la Temuco son distancia. 700. Osorno está a 900. A 900 Osorno, un poquito menos, ¿ya? ¿Viste? Esa es la distancia que hay entre Caracas y ¿Cuánto? Puerto Rico. ¿858 kilómetros? Sí. Bueno, un F-35 es capaz de volar casi a Mach 2. Eso quiere decir Media 2 veces hora. la velocidad del sonido. Que son Mach 1, que es la velocidad del sonido, son 1200 kilómetros por hora. O sea, imagínate cuánto se demora en llegar. 25 minutos más o menos se Menos, demora po. máxima velocidad entre los dos puntos. Entre Caracas 15 minutos. No se alcanzan a dar Puerto Rico. cuenta. 15 minutos. Exacto. Y vuela- Pero no solo eso, o sea, lo que ayer decíamos, y aquí yo sé que David está con retorno de imagen, entonces Trinidad y Tobago ya es aliado. Sí. Ha logrado Estados Unidos consolidar apoyos también, incluso en el CARICOM, que históricamente pertenecía a la órbita venezolana. Tiene a Puerto Rico arriba y sumó este apoyo que es fundamental, el de República Dominicana, que Abinader había sido siempre medio tibio los últimos años, pero desde el año pasado ya empezó a cambiar su postura. Y tiene a Panamá. Es decir, tiene prácticamente rodeado el mar del Caribe contra Venezuela. Y tiene a Guyana. Y tiene a Guyana al otro lado y a Surinam. Surinam, que están apoyando activamente. Claro. Entonces, está enclaustrado Venezuela. Está encerrado. Y lo que hablaba la inteligencia de Estados Unidos es que Irán había instalado capacidad de desarrollo de drones en Venezuela, drones que incluso tenían la capacidad de llegar a Miami. Eso fue lo que en su momento informó el Pentágono. Pero eso ya se ha desarticulado porque Irán quedó de capa caída después de los ataques de Estados Unidos. Y además que Irán, recordemos, yo hacía un punto ayer, varios expertos advirtieron que los ataques israelíes contra Irán, sumado también el de Estados Unidos, mostró que el armamento iraní, que tiene que haber llegado a raudales acá, que también es en parte de origen chino, no sirvió para nada.
contra los F-16 y los F-35 de la Fuerza Aérea Israelí. No sirvieron para nada. O sea, una capacidad de repeler un ataque con estos cazas es prácticamente muy difícil. Mira, honestamente, esta opinión, pero yo creo que ni en todos los momentos de tensión interna que tuvo en Venezuela, en sus procesos electorales, ni el 28 de julio, ni la presión internacional después de que Maduro se roba la elección, ni en los momentos más álgidos de Leopoldo López durante la década pasada, ni en el intento de Juan Guaidó, incluso con un avión ofrecido para que se retirara Maduro. Eso es lo que nos hablaba David. Acá en Chile lo conocemos como el Cucutazo. Es esa fecha, es ese día. Chile fue parte de esa operación internacional por el presidente Piñera. En ninguno de esos momentos Venezuela había estado tan asfixiada y corralada como hoy. Yo creo que si tú pones eso en un lado y al otro lado le pones al impredecible Donald Trump y al determinado Marco Rubio, la verdad es que yo creo que es esa la ecuación que hace que ahora los periodistas que no nos gusta vender humo podamos hablar con relativa tranquilidad y decir: estamos en un escenario de lo desconocido, estamos en un escenario de incertidumbre. Claro. No podemos predecir lo que va a ocurrir. Con Biden sí, otro panorama. Podíamos predecir la estrategia diplomática de Biden, pero con Trump es imposible, porque además, punto clave lo que dice David, Marco Rubio no solamente es canciller, Marco Rubio es el principal, el presidente, el director del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca. De hecho, es el primero que ocupa los dos cargos en varias décadas. De hecho, me llamó mucho la atención cuando David dijo que no había un secretario de Estado tan poderoso desde Henry Kissinger. Que Henry Kissinger, ustedes comprenderán, digamos. Entonces, eso yo creo que hace que hoy en día, digamos, porque no ha pasado esta semana, yo creo que usted también. Venezuela ha sido el gran tema de los matinales de la semana y uno va a comprar y te preguntan: oiga, ya, pero dígamela firme. ¿Va a pasar o no va a pasar algo? Yo creo que lo que nos hace a todos estar tan expectantes respecto a lo que podría ocurrir o seguirlo con tanta detención, no sé si David comparte, es que está Trump en un lado, con Marco Rubio. Y es eso lo que hace impredecible esta situación. Y porque además este movimiento no lo habíamos visto nunca. Y porque Maduro nunca había estado tan débil internacionalmente. Y también porque la calificación de Maduro ya no es solamente el dictador, es un narcoterrorista. Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Yo creo que aquí, y esto es una opinión personal, yo no sé si la va a compartir David conmigo y ustedes, queridos amigos. Enumeramos todas estas cosas, ¿no es cierto? Leopoldo López, Juan Guaidó, bueno, el primero Enrique Capriles, la elección pasada, María Corina Machado con el Mundo González. Siempre sobre el mismo escenario. Fracasó. Todos vimos imágenes de la gente diciéndole a la policía, diciéndole a los militares en los momentos de la represión: somos venezolanos, ustedes también son hermanos, súmense a nosotros. Algunos salían de los cuarteles, se vestían, pero fue una gotita y nada más. Todo fracasó porque Nicolás Maduro tiene la fuerza y tiene la billetera en Venezuela. Entonces, entonces es imposible sacarlo. Y tiene todos los poderes, es una dictadura. Entonces, ¿y aquí voy? Si dijo la mosca arriba del cacho del güey, pero si está Estados Unidos y el mundo haciendo esta jugada, este movimiento, desde lo institucional, con la justicia norteamericana, y desde, por supuesto, desde el gobierno norteamericano y desde la milicia norteamericana, aquí, y con apoyo de con la apoyos región internacionales, con Marco Rubio viajando, ocupando su agenda 100% en esto. Si esto no funciona, ¿después qué? ¿Después qué? Si esto no funciona... Cuba. ¿Después qué? Después Cuba. Después Cuba. Es Cuba, básicamente. ¿Y qué tiene que hacer Maduro ahora? ¿Qué creen ustedes? Entonces, ¿esconderse? ¿No? Lo que pasa, a lo que voy con esto es que lo voy a decir así: el mundo libre, los países que creemos en la democracia, estamos en una encrucijada. Porque si esto no funciona, es dejar que la tragedia venezolana continúe, se perpetúe para siempre. Sí. Entonces, mi sensación es que algo tiene que pasar.
algo, no sé qué, yo les contaba mi escenario ideal, pero algo tiene que pasar. No puede ser esto un intento más. Y ¿sabes qué pasa? Que además también aquí se puede jugar incluso más todavía con la frustración de los venezolanos. Porque si ya con esto no funciona, porque ¿cuánto tiempo más resiste esta tensión? No. Porque después ya la gente ya empieza a no creer. Pierde el impacto. ¿Cuánto tiempo llevamos? ¿3 semanas? O sea, que desde el fíjate envío de que los buques? yo había sentido que las personas habían dejado de creer el 28 de julio del año pasado. Aparece esto que parece sacado de adentro de un sombrero, totalmente fuera de lo explorado. Nadie se lo imaginó, nadie iba a creer este despliegue en el Caribe Sur. Y vuelven a ilusionarse. Claro. ¿Aguantará otra desilusión más ese pueblo venezolano reprimido, esa diáspora 8 millones del extranjero? Es que a lo mejor ni siquiera se ilusionan. Pues si mira la tranquilidad que hay en Venezuela, la Por gente eso sigue a lo mejor trabajando. Adriana nos ¿Sí? muestra que está todo como normal, ¿Sí? porque la gente como que dice, otra vez. Ya, No pero sé. espérate. Pero si ya más de 20 años. En Cuba, la gente vive, comillas, feliz. Pero el calvario va por dentro. Entonces, por eso... ¿Sabes cómo se llama eso? Resignación. Resignación, claro. Es como, bueno, si nada va a cambiar, la vida continúa. Ahora, la gran pregunta, porque David está ahí. David, nos has escuchado opinar y quiero tu opinión. ¿Estamos en aguas inexploradas? ¿Es realmente impredecible? ¿Existe expectativa respecto a lo que podría ocurrir? ¿O esto va a ser una vez más uno de esos tantos lamentos de situaciones que no terminan precipitándose en favor de la gente venezolana? Hay dos nombres que marcan una diferencia, José María, y esos dos nombres son Donald Trump, que en su primer mandato vivió el pronunciamiento de Juan Guaidó, pero el problema es que Juan Guaidó le pusieron el pronunciamiento pues allí mismo en Caracas y el avión a Maduro, y aquello fracasó y Juan Guaidó tuvo que venir a Estados Unidos en algún momento después, pero iba y venía, entraba, salía. Ahora tenemos a María Corina Machado, que es alguien que vive en la clandestinidad, que vive internamente después de que la oposición haya podido probar con las actas un fraude que fue condenado por la comunidad internacional. Y ahí el reconocimiento de ese fraude han sido más importantes y más valiosos países gobernados por la izquierda por el distanciamiento que han puesto con Maduro, y estoy pensando sobre todo en Chile, aunque también en España. Y ha sido decisivo la condena de estos países a lo que sucedió el 28 de julio. Y la confluencia de esos dos factores, María Corina Machado tiene muy buena relación con Trump por medio de Donald Trump Jr. Apareció en su programa, fue entrevistada, tejió una buena sintonía con ese equipo y ella tiene... Hay un dato que es muy interesante. María Corina Machado no para de dar entrevistas estos días a Fox News. ¿Cuál es la cadena favorita de Donald Trump? Fox News. Donald Trump la escucha a diario, la ve constantemente y está en comunicación con ella. Y por lo tanto él sabe que ahora tiene una alternativa de alguien que pelea, que lucha y que en el pasado se ha mostrado favorable a una intervención de Estados Unidos. Lo que, por otro lado, le da al régimen todo el fuelle para estar criticando a María Corina como alguien que está básicamente pidiendo la invasión de su país, que es lo que dice el chavismo, ¿no? Pero yo creo que esos dos elementos son clave para, efectivamente, José María, por tu pregunta, estamos en un terreno inexplorado. Yo, que he visto muchas crisis en Venezuela forzadas desde Estados Unidos, te puedo decir que en esta ocasión se siente bastante diferente por todo el rearme, por la presencia de Marco Rubio y porque, como tú sabes, José María, Marco Rubio es alguien que conoce muy de cerca la realidad cubana y venezolana porque sus padres son cubanos, porque su mujer es colombiana, porque la mitad de su equipo son venezolanos exiliados y es alguien que desde que era diputado estatal en Florida en 2005 y yo le entrevisté por primera vez en 2008, siempre ha hablado de la necesidad de democracia en dos puntos, que son Cuba y Venezuela. Y veremos, porque en este momento, primero, después del presidente Trump, la persona con más poder en Estados Unidos habla español, piensa en español, ya lo habéis escuchado. Y segundo, hay muchos enteros de que sea el sucesor de Trump. Cuando a Trump le intentaron imponer hace poco que fuera su vicepresidente el adalid, el heredero impectore, Trump dijo que no, que ya se vería, y mucha gente... Él está muy contento con Marco Rubio, Donald Trump. De aquellas tensiones que tenían en la campaña de 2016 se han disipado cuando le llamaba Pequeño Marco, y ahora ya no es Pequeño Marco, ahora es Gran Marco, y es alguien que tiene es que no solo tiene 2 trabajos, tiene 5.
El otro día cuando salió aquí por recordar la broma, aquí en el gabinete se dijo, ha salido el número de los números de empleo del mes de agosto y todo muy bien. Y Marco Rubio en el gabinete dijo, seguramente yo haya contribuido porque ahora tengo 5 trabajos. Es secretario de Estado, es consejero de Seguridad Nacional, es archivista nacional, tiene 5 cargos acumulados, algo que no se ha visto jamás en la historia de Estados Unidos. Nunca. Wow. Toda agencia que ha descabezado Donald Trump nombra interventor a Marco Rubio. USAID también, claro. Todas las agencias. Y de confiar tan ciegamente en Marco Rubio, porque Marco Rubio con esta estrategia que Donald Trump le decía a todo, ya, qué bueno, dale. Porque en el fondo, si es que logran sacar a Nicolás Maduro del poder y llevarlo a la justicia norteamericana, se anotaría un gran triunfo. Sin duda. Fíjense que Marco Rubio es la persona clave de esta historia. Es sin duda la piedra angular de esta historia. Es el ideólogo, es quien planificó, es quien ha buscado el encuadre jurídico, los apoyos internacionales, es quien está mezclando toda su convicción de que Venezuela tiene que terminar con la dictadura, pero con toda la diplomacia, la experiencia y las leyes que le puede meter para que esto una vez más no parezca a Estados Unidos jugando a la policía del mundo. ¿Sabes qué hace? Lo que pasa es que él busca un respaldo, le da un sustento a todo lo que hace, porque no es caprichoso. Y yo me imagino que eso también tiene que ver con las conversaciones que ha tenido en distintos países. No es una idea loca. Y siempre fue un político muy abordable. Fíjate que a Marco Rubio tú le levantabas el dedito si lo veías en un pasillo y él se acercaba a hablar contigo. Siempre cuando él veía un hispano y sabía que las preguntas que venían eran sobre el continente, como senador, después incluso como secretario de Estado, se acerca de inmediato a hablar con periodistas en español. Muy valorable eso también. Sin ninguna duda. David, te queremos dar las gracias. Ha sido un gusto conversar contigo. Un placer, igualmente. Muchísimas gracias. Gracias, David, cariños. Y también agradecemos a Adriana Núñez, que está en Venezuela. La verdad es que es una conversación que seguramente vamos a tener que seguir viendo los próximos días, porque todos los días hay nuevos elementos. Todos los días hay novedades. Cuidado con el fin de semana. Sí, ojo.